Bendiciones, hermano Gregorio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra usted? Y a todos los que están en línea. Hoy día vamos a tocar una doctrina sensible para muchos. Una doctrina intocable. Algo inviolable. Algo incuestionable. ¿Cómo está, hermano Gregorio? Y a todos los que están en línea. Miren, para muchas personas, manosear la Trinidad, corregir la Trinidad, replantear la Trinidad es literalmente una herejía. Así, literalmente. O sea, lo que dijo Atanasio y San Agustín de Hipona y el resto, ¿no? O digámosle el resto. Obviamente dicen, no, eso no se toca. ¿Y por qué no? ¿Quién lo dice? ¿Por qué no cuestionar una doctrina de uno de los peores, más confusos de la teología, en la historia de la humanidad en cuanto a nivel teológico? Uno de los periodos más sincretistas de la historia. ¿Por qué no cuestionarlo? Interesante, ¿no? ¿Por qué no cuestionar aquellas cosas que no emanaron del texto bíblico, sino que nacen como inferencias a lo que supuestamente la Biblia dice? Saludo a todos. ¿No crees en la Trinidad? No, sí la creo. Pero considero que esta tiene errores. La Trinidad tiene errores, y errores graves, serios, que te hacen caer en un hoyo defendiendo cosas que no puedes defender y cosas que no dice la Biblia, cosas que la Biblia no enseña. Ideas de Agustín y Atanasio. Podemos colocar a Tertuliano y el resto, ¿no? La tradición y demás. ¿De qué tipo de errores son? Bueno, hay varios errores. Hoy día vamos a revisar los dos errores más comunes de la Trinidad. La Trinidad tiene dos errores fundamentales. El primero es la concepción del logos. Vamos a meternos en Biblia para que más o menos entienda el primero de los errores y en qué termina este error. O sea, en qué decanta este primer error de la Trinidad, y después veremos el segundo, que es la concepción o la percepción del logos encarnado. Básicamente, el error mayoritario de la Trinidad radica en la percepción del logos. ¿Quién es el logos antes de encarnarse y cómo el logos se encarna? Son los dos errores. Hay un tercer error que no sé por qué se cae en esto, que es el término de la calificación de persona, ¿no? La calificación de persona como un elemento dentro de la semántica o dentro de la retórica o la semántica de la Trinidad también es otro error. Hay tres errores. Y voy a mencionarlos porque son estos errores muy comunes. Bien, para tomar el primero de los errores de la Trinidad hay que partir de una de las revelaciones más importantes de Dios, que es Juan capítulo 1. El capítulo 1 de Juan es un versículo sumamente importante. Esto termina siendo un verdadero dolor de cabeza para el mundo arriano. El capítulo 1 de Juan es un dolor de cabeza para el mundo arriano. Y también es otro dolor de cabeza para el mundo unicitario tradicional, ¿no? Porque hay otro universo unicitario que me parece más interesante. Pero la Trinidad subyace en un error en el logos. En el logos encarnado y en la revelación de Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos al texto bíblico. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El primero de los errores que tiene ya no la teología de la Trinidad, sino que las versiones de Biblia, y esto es producto de otro sujeto que no está acá, pero es contemporáneo a esto, que es San Jerónimo de Estridón. San Jerónimo de Estridón realiza la traducción de las Escrituras a lo que conocemos la Vulgata Latina, y traduce la palabra logos a la palabra verbo, el verbatim. Y esta venía de una filosofía, o sea, para traducir el logos, Estridón no se sujeta a una regla gramatical, sino lo que hace es, literalmente, es filosofar de quién podría ser el logos. El plan, el proyecto, el diseño, las cosas que Dios quería. No nos olvidemos que había muchas personas entre el siglo II y siglo III que tenían un pensamiento unicitario. Y muchas personas creían en la unicidad
Y la unicidad se había hecho muy preponderante en los primeros 2 siglos de la iglesia. Siglo II, siglo III. En el siglo I eso no se ve. Se ve algo levemente esgrimido por Juan en la segunda carta de Juan. Pero básicamente sí hubo esta idea de que el logos era el pensamiento, la acción, lo que Dios quería decir. Era lo que se interpretaba. Déjeme que me olvidé de compartir. Ahí está. Estaba compartiendo por ahí en algunas plataformas para que después no digan que no les avisé. Entonces, el primer problema que tenemos es la traducción que genera la Vulgata Latina, el verbatim, de esta filosofía del verbo, de esta idea del verbo. No nos olvidemos que a mediados del siglo II de Clemente Alejandría hacia adelante, muchos dijeron las filosofías griegas no eran elementos de descarte, sino que debían ser elementos que se deberían considerar y que no estaban en conflicto con la Biblia. A esto se le llama periodo sincretista, y para muchas personas filosofar desde la filosofía griega, darle una perspectiva griega al texto bíblico desde la filosofía griega, era algo normal. Esto ocurre a mediados del siglo II de Clemente Alejandría hacia adelante. Cuando llegamos a la traducción de la Vulgata, el primer problema la genera Stridon. Stridon realiza la traducción de la Vulgata pensando que el verbo era el plan, el diseño, lo que Dios hacía, el verbo, la acción de Dios. Y en Juan 1.1 el verbo no es la acción, es el sujeto. Hay un sujeto que decide despojarse y hacerse hombre. Literalmente es así. En las versiones posteriores a la Reforma, empiezan a hacerse la idea de la traducción del logos, traducir la palabra logos, y se empezó a traducir como la palabra valga la redundancia. Se empezó a traducir como palabra. Entonces, ¿qué problema genera esto? Que el logos en griego es un sujeto, es un nombre propio. Cuando se traduce a verbatim, adquiere la idea de verbo, de acción, o sea, verbo. Y cuando se traduce a palabra, adquiere la idea de sustantivo. Y esas dos traducciones generan un error terrible en Juan 1.1. Porque la idea de Juan, el concepto de Juan es presentar a un sujeto que es el que se hace hombre, y el nombre de este sujeto es el logos. Eso. Entonces, hoy, esto retroalimenta, la idea de la palabra retroalimenta a algunas filosofías de corte unicitaria, y por otro lado alimenta las teologías o las filosofías que son de corte judaizante. Para descontextualizar el logo, eso retroalimenta a un neoarrianismo. Si han visto el último video, he hecho algunas apologías del neoarrianismo. El neoarrianismo ya despersonifica a logos, desligándose del arrianismo tradicional, cayendo en un neoarrianismo y hablando que hay un plan de Dios haciéndose, tomando forma, despersonificando el logos. Pero en el griego, saludo Freddy, en el griego el logos es un sujeto, es un ser. Y ahí está la primera de las palabras que yo discrepo de la Trinidad, que es la palabra persona. Porque la palabra persona, aunque trata de explicar la individualidad de cada sujeto, su persona, hay un concepto un poquito que se adhiere mejor cuando hablamos fuera del ser humano, y también se aplica al ser humano, que es la palabra ser. Entonces, yo no uso en la terminología de la Trinidad la palabra persona, yo utilizo la palabra ser, ya que la palabra ser se aplica no solo al ser humano, sino a cosas como ángeles, demonios, a Dios mismo, se aplica la palabra ser. Entonces, cuando hablamos del ser presentado por Juan en el capítulo 1, es el logos. Y el logos es el que se hace hombre. Escuchen bien, el logos es el que se hace hombre y el logos es el que ocupa el lugar de hijo. Entonces, el primer error es la traducción. En la mayor parte de traducciones que yo he visto, en un 99% de traducciones fuera de los textos transliterales, que son textos en griego, ya sea Wes Corihor o Alan Nestlé, fuera de estas versiones vamos a encontrar que la mayor parte de Biblias mal traducen Juan 1.1.
Esto genera y promueve una idea de despersonificación o sacar al sujeto como un ser y llevarlo bien a un sustantivo o llevarlo, en el peor de los casos, a un verbo. José, hola, bendiciones. Entonces, entendiendo que Juan 1.1 desde ya nos presenta un ser, y este ser es el Logos, que dicho de paso es Dios, y está junto a Dios, eso es importante declarar, la estructura. El Logo en el verso 3 se utiliza un pronombre personal, el pronombre él, claramente nos está hablando de un individuo, de un sujeto, con un nombre propio, el cual es Logos. Y el Logos ese es el que se hace hombre, el que toma forma humana, el que es engendrado en el vientre de María, y este sujeto se nos ha manifestado como Jesucristo. O sea, el sujeto del verso 1 se nos manifiesta como Jesucristo, nacido del vientre de María, quien es el Hijo de Dios. O sea, la figura de Hijo de Dios, y acá está el primer error de la Trinidad, la figura de Hijo de Dios aparece solo cuando el Logos es engendrado tomando forma humana, tomando cuerpo para sí. Dando el capítulo 2 de la carta de Hebreos. Voy a hacer la puerta un minuto. Esto es importante entenderlo porque el Logos, al ser engendrado y nacer del vientre de María, despojándose, como bien lo manifiesta Filipenses, y vamos para allá, el Logos toma el rol de hijo. Escuchen bien, el Logos toma el rol de hijo. Hijo o padre son roles. ¿Se entiende? No son naturalezas, son roles. El ser humano, Adán, nació con naturaleza humana, no con naturaleza de padre. Eva nació con naturaleza humana, no con naturaleza de madre. Dios, su naturaleza es divina. El rol lo adquiere por causa del vientre de María. Cristo, al ser engendrado, y esto es importante, todos los aspectos de engendramiento son del vientre de María hacia adelante. Escuche bien. Las profecías del Antiguo Testamento del engendramiento hablan de María. Siempre apunta a María. Jamás nadie en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, jamás nadie en la Biblia hizo apología o reveló un engendramiento del Logos en la eternidad. Eso no existe. Esto nació acá. En Tripona y Atanasio desarrollaron esta filosofía. Pero nadie en el documento bíblico se puso a hacer ni una revelación de un Logos engendrados, ni una apología de un Logos que había sido engendrado. Todo nos habla de un Jesús engendrado. El Logos hecho hombre, quien toma el nombre de Jesús, quien es Emmanuel, Dios con nosotros, y esa expresión Emmanuel es la que había sido profetizada en Isaías 9.6, que Jesucristo era Dios con nosotros, y eso representaba todo lo que se profetizó en Isaías 9.6. Por lo tanto, es el Logos que toma forma humana, y el Logos hecho hombre es ahí cuando adquiere el rol de hijo. Hijo es un rol por la redención y para la redención de la humanidad, no antes. No antes. Nadie en el texto bíblico revela o reveló un engendramiento del Logos. El Logos no puede ser engendrado. ¿Cómo Dios va a ser engendrado? Dios no se engendra. No hay un engendramiento del Logos. El Logos es engendrado en el vientre de María. El concepto de engendrar es específico al género humano o el género animal. Pero no hay un engendramiento de aspectos divinos. O sea, la divinidad no puede ser engendrada. Porque si no, no es divino. ¿Se entiende? Dios no puede engendrar a Dios. Dios es. Siempre ha sido. No tiene ni principio ni fin. Siempre ha sido. Es eterno. Lo eterno no puede ser engendrado. Mientras el Logos en vientre de María es engendrado por obra del Espíritu Santo. Eso lo revela. Lo que es nacido es engendrado del Espíritu Santo. Bárbaro. Y eso viene por voluntad divina. Entonces lo engendrado no es que empieza a existir, ya existía como Logos, como Dios, el cual toma forma humana y dentro del vientre de María, tomando esta forma humana, se nos manifiesta como el Hijo de Dios. Por lo tanto,
El rol de hijo es el rol de Jesús. ¿Quién es en esencia el Logos? Despojado. Y repito, el Logos despojado. Jesús, hecho hombre, hecho semejante a nosotros, despojado, es Jesús quien toma el rol de hijo. Ahora, ¿quién va a tomar el rol de padre? Dios, quien en el capítulo 1 de Juan 9:1 estaba con el Logos. El Logos, quien es Dios y estaba junto a Dios, cuando es engendrado, el que está junto al Logos toma el rol de padre. Es eterno, es divino y toma el rol de padre. Y esto lo vamos a entender en Filipenses, en el capítulo 2. Verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Logos, Juan 1:1, el cual siendo el Logos, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, ser igual, no lo estima ser igual, sino que se despoja. Por lo tanto, no se aferra, se despoja de sí mismo, Dios se despoja de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifiesto en carne, está relacionado con el Logos encarnado. El Logos encarnado es Jesucristo. Dios hecho carne. Entonces, el primer error de la Trinidad, error número 1, bueno, voy a colocar como error número 2. El número 1 es la mala traducción de Stridon, contemporáneo de estos dos. San Jerónimo de Stridon con el verbatim, las traducciones posteriores con la traducción de palabra. Y número 3, el error es pensar que el Logos fue engendrado de la eternidad. No hay ningún solo versículo que se nos diga que el Logos fue engendrado de la eternidad, ni uno solo. No hay ningún solo pasaje del Antiguo Testamento donde Jehová llame a Jehová Padre, eso no existe. O un Jehová llame a otro Jehová Hijo, eso no existe. En tercer lugar, no hay ningún texto bíblico que nos revele a un Logos siendo engendrado de la eternidad. Y no hay ninguna apología ni ninguna revelación en el Nuevo Testamento de un Logos engendrado. Por lo tanto, el Logos es Dios, es eterno, es soberano, sin principio ni fin, hecho el Hijo de Dios en el vientre de María. O sea, él adquiere el rol de hijo en el vientre de María. Y repito, el rol de hijo es un rol temporal que empieza a existir para la redención de la humanidad. La redención de la humanidad requiere de alguien hecho semejante a nosotros. Esto es Filipenses capítulo 2, 7. Se despoja de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a nosotros. En tal condición de hombre se humilla a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá hay pura cosa. No es unicidad, Natán. Tenés que escuchar lo que se está hablando. Yo nunca he dicho que el Logos es el Padre. Natán, primero debería escuchar bien lo que se está diciendo antes de hacer afirmaciones. ¿He dicho que el Logos es el Padre? Nadie ha dicho eso. Así que, mi amigo, escuche bien antes de opinar. Ok, ¿he dicho que el Logos es el Padre? Escuche, mi amigo, escuche. ¿He dicho que el Logos es el Padre? No. Porque el que toma el rol de Padre es el que está al lado del Logos, Juan 1:1. Es así de sencillo. El problema que tiene la unicidad, la Trinidad, es decir que hay un Padre enviando a su Hijo Logos para que se haga hijo 2 veces. Es una tontera eso. Lo que tendría que buscar Natán, en primer lugar, Natán, tendrías que buscar un Logos engendrado en la eternidad. No tienes Biblia para ello. Segundo, tendrías que buscar que un padre engendre al Logos y haya un padre del Logos. No existe eso. Así que en ninguna parte Natán ha dicho que el Logos es el padre, o el que toma el rol de padre, o que el Logos era el padre, porque ese oficio no ocurre hasta que el Logos es engendrado y el que está al lado del Logos toma el rol de padre. Natán, no existe el concepto de la Trinidad errado, de un oficio de hijo en la eternidad o un oficio de padre en la eternidad. No tiene nada de Biblia para afirmar eso. No existe Biblia para afirmar eso, que es el mayor error de la Trinidad. No solo tiene este error, sino que el segundo error es el error de la kenosis, de la unión hipostática o de la encarnación.
La encarnación del Logos es un gran error de la Trinidad. ¿No eres Trinidad? No, sí, soy trinitario, pero la Trinidad tiene errores. Estoy corrigiendo esos errores que la Trinidad tiene. La Trinidad nace a través de estos dos sujetos, Atanasio y Hipona, que le dan una explicación a las ideas de Arrio, no refutando a Arrio, no lo logran refutar, y generan una teología llena de huecos y errores. Lo que estoy corrigiendo son los huecos y errores que tiene la Trinidad. El primero es creer que hay un Logos engendrado. No, el Logos es eterno. Es independiente, es divino, es eterno, junto a Dios, quien después toma el rol de Padre. Y el Espíritu Santo, que siempre ha estado, y es divino y es eterno. Esa es en esencia. Ahora, el segundo error que tiene la Trinidad es hablar del Cristo engendrado. ¿Cómo el Cristo se engendra? En la Trinidad tradicional se dice que Cristo era 100% Dios, escuche bien, 100% Dios y 100% hombre. Vamos otra vez a Filipenses, quiero que vayan a la Biblia, Filipenses capítulo 2, verso 6. Preguntamos, según el verso 6, el Logos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hablamos de un Logos al 100% divino. El Logos, coigual, coeterno a Dios, divino, sin principio ni fin. Ahí hablamos de un Logos 100% Dios. Solamente en el verso 6. Pero si en el verso 6 es 100% y se despoja, para entrar en el verso 7, dice, sino que se despojó de sí mismo. Lo repito, sino que se despojó de sí mismo. ¿Cómo alguien que se despoja sigue siendo 100% igual al que estaba con él? Te lo pongo en términos matemáticos. Si esta lata de Monster está llena y de alguna manera se despoja de ser una lata de Monster, ¿cómo podría seguir siendo una lata de Monster 100% igual al principio, antes de despojarse? Es incoherente. Eso es ilógico. ¿Se entiende, no? Palabra del apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Bárbaro. El Logos es Dios manifestado en carne. ¿De qué manera? De una manera que no es 100% igual al Padre, porque si es 100% igual al Padre, no puede despojarse, porque si no, no hubo despojo, es mentira. Pablo estaría mintiendo, no hay un despojo como tal, y seguiría, obviamente, siendo igual. O sea, nos sobra un verso, el verso 7 nos está sobrando. Si el verso 6 es el Logos, 100% Dios, 100% divino, eterno, soberano, alfa y omega, principio y fin, ¿ok? ¿Cómo podría encarnarse, seguir siendo 100% si se ha despojado? Veamos algunos aspectos. Algunos aspectos que Cristo mismo de sus labios lo dice. Juan capítulo 7. Juan capítulo 17, verso 5. Palabras textuales de Cristo. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, de sus propios labios, Cristo, siendo el Logos, antes de ser el Cristo, antes de ser Jesús, siendo el Logos, tenía una gloria al lado de Dios que lo hacía 100%. Bárbaro. Esa gloria impregna todos los aspectos que él no tiene en su humanidad. Entonces, ¿cómo percibimos al Logos engendrado? Despojado, según el verso 7, volvamos a Filipenses. ¿Cómo está despojado? Esto es literal, ¿eh? Despojado de sí mismo, ya no puede seguir habiendo un 100%, número 1. Número 2, ya no es igual al Padre, porque se despojó, no estima ser igual a Dios. Si ya no es igual a Dios, no puede ser 100%. No podemos establecer un porcentaje
ni un 99, ni un 98, ni un 15, ni un 10. No hay porcentajes, pero no es igual. El Logos engendrado ya no sigue siendo igual porque es despojado de sí mismo. Lo único que se revela de sus labios es que ya no tiene esa gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. El Logos engendrado en el vientre de María es un Logos sin gloria. Lo que tenemos que ver, esa palabra gloria en el documento bíblico, qué implicaciones tiene explícitas en el documento bíblico para establecer el Logos despojado, hecho hombre, engendrado, no tiene gloria. Eso significa, veamos el documento bíblico y entendamos qué pasa con el Logos engendrado y cómo el Logos engendrado se manifiesta al grado que para Pablo es Dios hecho hombre. O sea, en esencia el Logos sigue siendo Dios. No ya igual al Padre, no puede seguir siendo igual al Padre porque si no, si es 100% Dios, igual antes de engendrarse, si se despoja no puede seguir habiendo un 100%. Si no, no hay despojo de nada, sigue siendo lo mismo. Es incoherente, es ilógico. Entonces, lo que de sus labios Cristo dice en su oración, dame aquella gloria. Entonces, en la palabra gloria, ¿qué podemos percibir del Logos sin gloria, despojado de gloria? Bueno, veamos el documento bíblico y partamos. En primer lugar, en el mismo verso 7, dice, tomando forma de siervo, el Logos despojado sirve, es un servidor. Preguntamos, ¿el Padre es siervo de alguien? No. El Logos despojado sí, es siervo. ¿De quién? De todos. Se ha hecho el siervo de la humanidad, el siervo de Dios. Nos ha venido a servir, nos dio ejemplo. Pero el Padre, ¿es siervo o no? Hay una diferencia brutal entre el Padre y el Logos. En la humanidad, el Logos se hace siervo. Estamos hablando de que, aunque es Dios hecho carne y en la humanidad de Cristo habita el Logos, esa humanidad viene a ser siervo. El Padre no sirve a nadie. Pero Dios, para poder servir, se hace hombre. En el vientre de María nace el siervo de Dios, el siervo sufriente, el Hijo de Dios. El rol de hijo aparece en el vientre de María. Segundo, hecho semejante, y esto es importante. Acá hay otra tontera muy grande que se dice. Jesucristo, 100% Dios, falso. No es 100% Dios. Ni tampoco un porcentaje. Ya no es igual al Padre, no es igual a Dios en el porcentaje que Dios le plazca. No está revelado, es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. El segundo es Jesucristo 100% hombre. No. Error. Jesucristo no es 100% hombre. Semejante no es igual a. Semejante no es igual a. Preguntamos, ¿usted y yo somos semejantes o iguales? Bueno, somos iguales como seres humanos, distintos como personas. Bárbaro. Pero usted y yo compartimos algo distinto a Cristo, que nosotros arrastramos la naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva. O sea, el pecado de Adán entró a nosotros, en el Logos no entró el pecado. En el cuerpo que contenía el Logos no entra el pecado, porque no es hijo de hombre, es hijo de Dios. No es engendrado el Logos por José, porque a la hora que José lo engendre, entra el pecado a José, arrastra la naturaleza pecaminosa. Cuando adquiere conciencia Jesucristo en su edad madura, se convertiría en un pecador como usted y como yo. Por lo tanto, hecho semejante no es igual, así que no es 100% hombre. Te lo repito, el Logos engendrado no es 100% hombre como nosotros. No puede ser. No puede ser. Al menos que asuma que Cristo tiene naturaleza de pecado. No lo tiene. A Cristo se le llama el segundo Adán. Bárbaro. Amén. Entonces, ¿podemos decir que es 100% como Adán? Tampoco. Porque la similitud entre Cristo y Adán es que los dos son sin pecados. Adán no tenía pecado hasta que pecó. Jesucristo no es engendrado de hombre, por lo tanto no tiene pecado. Pero Jesucristo ocurre algo que en Adán no ocurre. O sea, Jesucristo puede morir sin tener pecado. Adán solo muere cuando tiene pecado. Te lo repito. Jesucristo muere y puede morir sin cometer pecado porque tiene un cuerpo que le permite morir.
¿Se entiende? El cuerpo de Cristo está sin pecado como Adán, distinto a nosotros, por eso dice que es semejante a los hombres, y no dice semejante a un hombre, sino semejante a los en plural, pero no es igual a los hombres. Así que la frase Jesucristo 100% Dios, no. Jesucristo 100% hombre, tampoco. Se parece a Adán, no se parece a nosotros. Se parece a nosotros porque Cristo y nosotros podemos morir. Pero la diferencia es que Cristo muere porque carga por nuestros pecados, mas nosotros morimos por consecuencia del pecado mismo. Hay una gran diferencia entre Jesucristo y nosotros, entre Jesucristo y Adán. O sea, es parecido, semejante a Adán, es semejante a los hombres, pero no es ni igual ni a Adán ni igual a los hombres. Así que, ni 100% hombre, ni 100% Dios. Y estas cosas te las enseñan en la academia, en la universidad, en los seminarios bíblicos, en los institutos bíblicos te enseñan eso. Que Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. ¡Ah, qué bueno! ¡Amén, amén, amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! No dice eso la Biblia, hermano, no dice eso. Pero hemos dicho amén, porque me lo enseñaron así, obvio. Veamos el Logos hecho hombre, ¿qué implicaciones tiene? Te muestro un pasaje interesante, pero que lo analices. Los milagros de Cristo, ¿son milagros que Él hacía por su naturaleza divina o por el Espíritu de Dios sobre su vida? Pregunta. ¿Por qué Cristo hacía milagros? ¿Jesucristo hacía milagros porque era divino o Jesucristo hacía milagros porque estaba el Espíritu de Dios sobre Él? Según la palabra. Frey dice por el Espíritu. Frey dice por el Espíritu. Ok. Veamos palabras de Cristo. Cristo echaba fuera a los demonios por su autoridad que era divino o porque estaba el Espíritu de Dios sobre Él. Correcto. Dice Mateo 12:26, si yo echo fuera a Satanás contra sí mismo, o sea, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿quién lo echa? Vuestros hijos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Jesucristo echa fuera a los demonios y Jesucristo realiza milagros por el Espíritu de Dios que está en Cristo. Mencióneme un solo milagro, un solo evento hecho de Jesucristo por su propia naturaleza divina. Porque era simplemente el Logos y lo podía hacer. Un solo milagro. Uno solo. Uno solo. Un solo milagro realizado por Jesucristo que no haya sido por consecuencia del Espíritu Santo. Uno solo. Cuando hizo barro, y con sus manos, sí, pero no es un milagro, no es muy milagroso hacer barro. Con las manos, eso no es muy milagroso que digamos. Ya voy a subir al final de todo cuando haya dado toda la explicación. Porque es importante que escuche lo que se está explicando. Y ahí. Un solo milagro, lo pueden escribir, ¿eh? Bueno, la respuesta es que no hay ningún milagro Jesucristo realizado porque Él era divino, ni uno solo. Miren, les voy a mostrar algunos de los textos muy comunes que ustedes van a escuchar. Cuando se junta con Natanael, recuerdan a Natanael, Jesucristo le dice al encuentro con Natanael, le dijo, ciertamente, cuando estabas bajo la higuera yo te vi. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan a Natanael? Esto está en Juan, capítulo 1, verso 45. Pregunta. ¿Fue por el Espíritu Santo que lo vio? ¿O por sus atributos divinos? ¿Por alguna omnisciencia que Cristo pudiese tener ahí? ¿Por qué Jesucristo le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi? ¿Cómo es posible eso? Muy bien, Cross, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se llama ese don? Discernimiento o visión. Tener visiones. Ahora, ¿hay alguien en la Biblia que haya hecho algo parecido a esto? Que estando en otro lugar
haya realizado un juicio de otra persona en otro lugar, reunido con vosotros en su espíritu. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan ese pasaje? Acompáñenme en Corintios, primera carta a los Corintios, el capítulo 5. Eliseo, interesante. Dice, primera carta a los Corintios, verso 4. Capítulo 5, verso 4. En el nombre de Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, de tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pablo. Visiones. He tenido hermanos que han tenido visiones que Dios les mostró lo que estaba ocurriendo en una casa de un matrimonio. Literalmente, Dios les mostró todo. Le dijo, hermano, Dios me mostró que ustedes estaban haciendo esto y tuvieron una pelea y el Señor los llama a disciplina. Los vio. Por lo tanto, es obra del Espíritu Santo, no es una especie de omnisciencia que él tuviese. Ahora preguntamos, ¿Cristo en su humanidad tenía omnisciencia? Omnisciencia es conocimiento de todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Si Cristo en su humanidad tuviese omnisciencia, ¿qué cosa debería saber a lo que él le preguntaron sus discípulos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la pregunta que le hicieron a los discípulos? Hechos capítulo 1, verso 7. No nos toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Esta pregunta se volvió a repetir en el Evangelio. En el Evangelio se vuelve a repetir, Señor, ¿cuándo? ¿En qué hora? Y Jesucristo le dice en Mateo capítulo 24, verso 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Jesucristo en su humanidad, el Logos hecho hombre, no sabe ni la hora y el día, está solo en la potestad del Padre, en la gloria que tenía el Logos antes de que el mundo fuese. Pero Jesucristo cuando venga, en el regreso del Logos, con gloria y poder, porque miren, ninguna manifestación del Logos resucitado, fuera del libro de Apocalipsis, ninguna manifestación del Logos resucitado, se nos presenta como Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, había de venir. La visión de Juan, de aquel que estuvo, y la apariencia nos dice, cuando se da vuelta, me volví para hablar el que estaba conmigo, vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Está hablando de Logos, pero el Logos que regresa, el Logos que viene a reinar, y el Logos que viene a reinar es muy distinto al Logos que se resucita. Es el mismo sujeto, pero en su reinado, cuando Cristo regrese, dice, semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropa que llevaba hasta los pies, ceñido en su pecho con cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce buñido, refulgente de horno, y como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra las estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí como muerto en sus pies. Jesucristo estuvo 40 días manifestándose después de su resurrección. ¿Hay alguna manifestación del Logos fuera de lo que Juan revela en capítulo 1, del regreso del Logos a reinar? Ya sea en las visiones que han tenido Pablo, que son presentes, porque esto es una visión del futuro, hay que entender que Apocalipsis, Juan va al futuro y ve al Logos del futuro, el Logos que está viniendo, que todo ojo le verá. Por lo tanto, fuera del Logos que viene del futuro, sino que el Logos presente, las visiones que tuvo Pablo, las visiones que tuvieron los apóstoles, las manifestaciones, ¿algo se parece al Logos que viene a reinar? Ninguna. Todas las teofanías, o mejor dicho, las cristofanías, las manifestaciones del Cristo, fuera de lo que revela Apocalipsis, las manifestaciones del Logos temporal, del Logos hoy, que es el Logos resucitado, no se parece nada a esto. No estoy diciendo que sean dos sujetos distintos, lo que estoy diciendo que el Logos que viene a reinar viene tomando cosas que él en la actualidad no tiene, porque él cumple un oficio. ¿Cuál es el oficio del Logos hoy en la actualidad? ¿Qué oficio está cumpliendo? El oficio de sacerdote. Y como sacerdote, él se presenta por nosotros
se presenta al lugar santísimo y tenemos acceso por Cristo al lugar santísimo, y Él es el sacerdote, sumo sacerdote. Pero cuando Cristo viene a reinar, según Hebreos capítulo 9, Él viene a reinar y su regreso no tiene más relación con el pecado. Y es ahí donde quiero que vayan al capítulo 5 de Apocalipsis, lo que el Cristo toma antes de venir a reinar. El Cristo, que es el Logos resurrecto, toma lo siguiente. Apocalipsis capítulo 5, verso 12. Anoten ese versículo, Apocalipsis 5, 12. Cristo, antes de venir a reinar, para que sea el Cristo del Apocalipsis capítulo 1, porque Apocalipsis capítulo 1 revela el que viene a reinar en el día del Señor. Juan dice que estaba allá en el futuro, en el día del Señor. Ese es el día que Él viene a reinar. Entonces cuando el ángel le dice, ven y sube acá y te mostraré, el capítulo 4, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? De las 7 iglesias. Después de las 7 iglesias, que el capítulo 2, 3, después de las 7 iglesias se viene lo que viene a mostrar y viene el Logos a reinar. En ese reinado del Logos, en el capítulo 5, en el verso 12, en el cántico se da una revelación. El cántico de lo que están en el cielo revelan algo del Logos. Y esto es lo siguiente. El cordero que fue inmolado es digno en el futuro. Esto es previo a la apertura de sellos. O sea, justo antes de abrir los sellos, justo antes de abrir cada uno de los 7 sellos, aún no los abre, pero para poder abrir los sellos, Él es digno. Y no solo es digno, sino que tiene que tomar lo siguiente. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Repito, Jesucristo justo antes de abrir los sellos, aparte de su dignidad por haber sido muerto, porque no es digno el Espíritu Santo y el Padre no es digno, nadie es digno en los cielos, el Logos solo es digno, el único digno, se revela eso, que esa dignidad, antes de abrirle los sellos, Él toma lo siguiente: el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7. 7 es un número predominante en todo el libro de Apocalipsis. Toma 7 atributos que obviamente Él se había despojado. No solo la gloria que se nos manifiesta en el capítulo 17, verso 5, Padre, dame aquella gloria, sino que se nos revela que hay otros 6 aspectos más que Él se despoja para poder abrir el rollo. O sea, el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Todos estos aspectos los toma previo al capítulo 6, donde empieza a abrir los sellos. Por lo tanto, es este Logos de gloria, de riqueza, de poder, de sabiduría, de fortaleza, de honra y de alabanza, es el que se nos revela en el libro Apocalipsis. Por eso, en el primer capítulo ya se le manifiesta a Juan el Logos que va a venir a reinar, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Es ese que se va a presentar delante del Padre a tomar el libro, pero para abrirlo toma esto. Estos 7 aspectos que toma son aspectos que no tiene. ¿Se entiende? Él toma lo que no tiene, porque Él se despojó de gloria y de estos aspectos que Él recibe. Por eso, el Logos que nos representa Juan 1.1 es un Logos muy distinto al que ha resucitado. Es el mismo sujeto, pero el de Juan se nos revela un Logos alfa y omega, principio y fin, todopoderoso. Entonces, cuando adquiere todos estos atributos que se había despojado,
tenemos un Logos todopoderoso. Eso nos lleva a replantearnos al Logos encarnado. ¿El Logos encarnado se manifiesta como todopoderoso? No, porque es obra del Espíritu Santo, por el cual hace todas las cosas, para ser siervo y para morir. Porque un todopoderoso no puede morir en la cruz. En la cruz un todopoderoso no muere. En el vientre de María no puede ser contenido un todopoderoso. Un todopoderoso todo lo sabe, la hora, el día y la hora. Porque es todopoderoso, no hay nada imposible para él. Un todopoderoso no tiene, o sea, un todopoderoso ni siquiera se podrían acercar los demonios a él. Un todopoderoso no dependería de que los ángeles vengan a socorrerle, etcétera. O sea, básicamente quiero que entiendan que el Logos se despojó de tal manera que lo vemos como siervo, como servidor, hecho semejante a los hombres, no siendo 100% hombre, ni mucho menos siendo 100% Dios, mucho menos. Pero cuando Él regrese, podemos hablar de un Logos 100% Dios. La Biblia nos revela como todopoderoso, punto. Si hay una palabra que se alude a todo, es todopoderoso. El Logos que viene es todopoderoso. Aunque es todopoderoso, sí hay un aspecto importante que se revela, que Él siempre está sujeto al Padre. Entonces, sí podemos hablar de un Logos resurrecto que viene en gloria y poder todopoderoso, siempre sujeto al Padre. Siempre sujeto al Padre. Pero esa sujeción ocurre desde el vientre de María hacia adelante. Él decide despojarse para cumplir la palabra de Zacarías 12:10. Me verán a mí a quien traspasaron. Entonces, el segundo error es percibir el Logos, que no es lo mismo el Logos antes del engendramiento, el Logos engendrado, el Logos resurrecto y el Logos que viene a reinar. Es el mismo sujeto. En ninguno de ellos he dicho que es el Padre. Pero el Logos en cada proceso tiene una manifestación distinta. La manifestación más poderosa del Logos, fuera la que podemos inferir en el Antiguo Testamento, es la que viene y se nos revela como el Logos todopoderoso. Sencillo, no es complicado. Ese es el segundo de los errores. El tercero de los errores es el término de 100% hombre, 100% Dios. No, ni A ni B. El cuarto de los errores es utilizar la frase en Santiago que es sombra de variación. Han leído ese pasaje, ¿no? En el cual no hay sombra de variación. Nuevo Testamento, palabra de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 17, lo leemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, en el Padre, no hay mudanza ni sombra de variación. Traspolar lo que se dice del Padre al Logos es error, es un error capital. No, o sea, no hay mediocridad más grande para defender que el Logos es inmutable, incambiable, invariable, 100% Dios siempre. Mi amigo, lean texto. El texto no está hablando del Logos, está hablando del Padre. El Padre de las luces no ha habido ni mudanza ni sombra de variación, porque Él nunca se ha despojado, porque el Padre no se ha hecho hombre, porque el Padre es eterno y soberano, porque el Padre sigue siendo el Padre. Ahora, el Padre ocupa el rol de Padre desde el momento del engendramiento, pero Juan 1:17 nos está hablando específicamente del Padre. Pero el Logos se despoja, se hace hombre, resucita, se glorifica, es sacerdote, después viene a reinar. O sea, todo eso, todos esos aspectos el Padre no lo hace. El Padre no se hace sacerdote, el Padre no muere, el Padre no cargó con nuestros pecados, el Padre no se hizo hombre. O sea, no es el Padre. Sencillo. Es el Logos. Es el Logos el que hace todo eso.
Y no hay ningún versículo bíblico que nos diga el logos en el cual no hay sombra de variación, porque el logos no hizo nada de esto. Y todo pasa a ser la voluntad del Padre. Todo es la voluntad del Padre. Es sencillo, no es complicado. Ojalá lo entiendan. Está bien. Entonces, esos son los aspectos principales, son aspectos fundamentales de la relación entre el Logos, Dios y el Espíritu Santo, cual los tres son divinos, coeternos, coiguales, hechos de una única esencia y una única sustancia. Por ejemplo, la esencia de la ser humanidad de los seres humanos es un código genético. Es uno solo el código genético del ser humano. No hay un casi humano o un sobrehumano, no son todos iguales. Entonces la esencia y la sustancia en el cual Dios existe es una sola divinidad, llamado así el concepto de divinidad, pero el concepto de persona es un concepto específicamente para los seres humanos. Yo no abandono ese concepto para hablar del concepto de ser, que se aplica a seres humanos y a Dios. Son tres seres hechos de una misma esencia, una misma sustancia. Estos son conceptos que salen del capítulo de Hebreos, imagen de su sustancia, ok, se habla de sustancia o esencia, que es lo mismo, pero siempre son seres individuales, seres distintos. Ahora, acá el primero de los errores es hablar de politeísmo. Una de las cosas que la Trinidad es atacada como un concepto politeísta. Bueno, en primer lugar, vamos a la definición de politeísta. ¿Qué es politeísmo según la Biblia? Muchos dioses. ¿Es solo eso? Pregunto, ¿politeísmo es solo eso, muchos dioses? No. Para hacer politeísmo hay que hablar de varios dioses distintos, con diferentes voluntades, con diferentes orígenes, con diferentes esencias, con diferentes propósitos, y una de las particularidades de los dioses paganos es que luchaban entre ellos. Correcto, Rolf. El concepto de politeísmo, que son dioses antagónicos entre ellos, opuestos, y que luchan, y con diferentes ritos y cultos uno de otro, eso es politeísmo. O sea, creer en más de un ser que es divino no es politeísmo. Politeísmo, hablar de politeísmo, es hablar de dioses distintos, de voluntades distintas, de proyectos distintos, opuestos entre ellos, luchando entre ellos. Ese es politeísmo. Porque el concepto de Dios, desde el Génesis, siempre es plural. O sea, el Dios revelado en la Biblia siempre es plural. Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1.1. Usted lo tiene en singular. Bárbaro. Pero tiene una traducción hecha en singular. Pero en hebreo eso es plural. En el hebreo el concepto de Elohim es plural. Y en el hebreo eso se lee en el principio dioses crearon los cielos y la tierra. Plural. Y todo el capítulo es plural. No existe ningún singular en el hebreo. Ni uno solo. Y para cuando se llega a Génesis 1.26 no hay ninguna novedad. Todo el pasaje es plural. Porque el sujeto evocado es plural. Porque Dios en el documento bíblico no es un solo individuo. Por eso, si fuese un solo individuo, Génesis 1.26 debería decir: en el principio Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. O sea, en primer lugar, si Dios fuese un solo ser, debería decir: hagamos al hombre conforme, o hago al hombre, creo al hombre conforme a mi imagen y mi semejanza, y no dice así. En el hebreo se lee: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Seguramente usted no sabe esto, pero ¿por qué el verbo del verso 26 está en plural? ¿Por qué el verbo existe en plural de Génesis 1.26? Pregunta. ¿Por qué existe plural en el Génesis 1.26? Respondan. ¿Qué condiciona el verbo en una estructura gramatical? ¿Qué hace que Génesis 1.26 hagamos esté en plural? ¿Por qué se hace hagamos en plural? ¿Por qué?
Te voy a explicar por qué. En el hebreo existen los pronombres personales. Los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Qué pronombre personal se ocupa en Génesis 1:26? ¿Por qué es importante el pronombre personal? Porque lo que condiciona la interpretación del verbo no es el verbo en sí mismo. El verbo en el hebreo no tiene ni plural ni singular. No existe. En el hebreo lo que le da sentido al verbo es el pronombre. En Génesis 1:26, la palabra que se ocupa para traducir es la palabra anatnuj. Así se escribe literalmente, anatnuj. Se pronuncia en el hebreo etgenu. Etgenu es nosotros. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Se utiliza la primera persona del plural, nosotros, para nuestra imagen y nuestra semejanza. Te lo repito. Es nuestra imagen y nuestra semejanza. Es una imagen representativa de varios seres. Una imagen, no dice nuestras imágenes, sino dice nuestra imagen y nuestra semejanza. El hombre adquiere la imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen en singular está representando a varios individuos. Plural, por eso utiliza la primera persona del plural. Nosotros. Nuestra imagen, etgenu en hebreo. Mucha gente no sabe por qué el verso 26 se traduce en plural y muchos creen que el verbo está en plural. No. Lo que condiciona al verbo y a los pronombres, o mejor dicho, lo que condiciona a los verbos son los pronombres o el nombre del sujeto. Por eso, en el primer versículo, Elohim es plural. Si usted lee, en cualquier va a encontrar que Elohim es un nombre propio plural, aplicado a reyes, aplicado a ángeles, a demonios, a dioses falsos. Pero dentro del documento bíblico, cuando Dios se revela cómo se define Elohim, si Elohim define a un solo ser o a varios seres, Elohim siempre representa a varios seres. Desde el verso 26. No es el único versículo. El siguiente versículo que se autorreferencia a Dios a sí mismo es el capítulo 3. En el capítulo 3, cuando el hombre es echado sabiendo el bien y el mal, otra vez Dios dice: y aquí el hombre es como uno de nosotros. Justamente, la palabra que van a encontrar ahí es la primera persona del plural, nosotros. Entonces, al ser como un nosotros, etgenu o etgenu, automáticamente eso es literalmente condiciona que se está diciendo que él es plural. Entonces, cuando tú interpretas a Dios, no te condicionas a la traducción, sino te condicionas a cuál es el pronombre en el documento hebreo. Si Dios se autorreferencia en la primera persona del singular o en la primera persona del plural. Y Dios se autorreferencia a sí mismo en la primera persona del plural. Hay una sola imagen, hay que entender esto. Hay una sola imagen, una sola referencia, hay un solo trono, no hay tres tronos en la Trinidad. En la eternidad hay un solo trono, un solo ser sentado en ese trono, y ese trono en el cual se hace el molde, el diseño del hombre, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el hombre es imagen de un solo trono, no de tres tronos. Pero ese trono, internamente, se autorreferencia en plural. O sea, lo que se nos ha revelado en el periodo de redención como Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa referencia plural, en el principio era el Logos, Dios y el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo. Eso ocurría allá. Porque después de la resurrección de Cristo solo existen dos cuerpos. Usted no va a ver tres tronos en la eternidad.
No va a haber el trono del Padre, el trono del Hijo y el trono del Espíritu Santo. Eso no existe. Va a haber el trono de Dios, el mismo que estaba en el principio, y va a haber el trono, el que está a la diestra, que es el trono del Logos encarnado, en el cual habita toda la plenitud de la deidad. En el trono encarnado habita el Padre, el Espíritu Santo, el mismo Logos. En el que está al lado el trono original, como siempre, habita el Logos, habita el Espíritu Santo y habita el Padre, pero no hay tres tronos. Esto no quita el sujeto de la individualidad del Espíritu Santo. Lo que estamos hablando es que Dios se manifiesta y se revela a la humanidad, se revela a la creación, se revela en un solo trono, antes del Cristo, antes del cuerpo en el cual hoy habita toda la plenitud de la deidad. Entonces ese cuerpo eternamente ocupará su propio trono. Pero no hay tres tronos, como la Trinidad lo dice. Es un error. Solo dos tronos. Esto no es un binarismo, como le dicen, bitarismo, no. Estamos hablando de que fuera la creación, fuera la materia, como la Trinidad lo dice equivocadamente, un Dios en tres personas, no, un Dios en tres seres. Porque el concepto de personas es exclusivo a los seres humanos, mientras el concepto de ser es algo que es más genérico, más abstracto. Alguien puede decir, bueno, es una cuestión semántica, lo acepto. Es una definición semántica, sin ningún problema. Pero las semánticas tienen que ser explícitas, o lo más acertadas, y relacionar semánticas humanas para algo divino como Dios es un poco errado, ya que por ahí el idioma se presta para confusiones. Entonces lo más correcto sería decir, en vez de tres personas, tres seres, que es, alguien decir, bueno, es una cuestión retórica y semántica, bárbaro. Una misma esencia, una misma sustancia, bárbaro. Pero en el principio Dios ocupa un trono y ese trono es representativo de una pluralidad. El hombre tiene una imagen y una semejanza de un solo ser representativo en la creación, que es el cual Dios se ha manifestado. El capítulo 18 de Génesis, siendo uno de los capítulos más interesantes de una revelación, una multiteofanía, es curioso porque Dios se decide manifestarse a Abraham como tres sujetos. Interesante. Es así, es literal, ¿eh? Ahí no hay discusión. Es Jehová o Elohim manifiesto. Porque lo que quiere dejar claro, y nos ha llegado la revelación, es que aunque hay un solo trono, no hay tres tronos. Este trono se manifestó como tres seres distintos, hablando al unísono, hablando como uno, en una perfecta voluntad. Porque hay que entender que Dios tiene una perfecta voluntad. Y este primer concepto de voluntad habla del proyecto de Dios. A diferencia del politeísmo, que tiene muchas voluntades, muchos ritos, cada uno sus propias revelaciones y escritos, sus propias teofanías, sus propios rituales, era una propia deidad luchando y antagónica a otro. En la Trinidad, aparte de ser plural, es una sola voluntad, un solo proyecto antes de la fundación del mundo para salvar al hombre. Siempre se ha visto lo mismo. Aunque dentro de la Trinidad se habla del sujeto, del ser, como un ser individual, a lo cual se alude de voluntad, no tiene conflicto con una voluntad soberana. Lo que pasa es que las palabras son las mismas, es como la palabra pecado. La palabra pecado es una sola en la Biblia, pero existen diferentes conceptos de pecado. Uno es como naturaleza, el pecado como forma de naturaleza humana, y el pecado como forma de transgresión de la ley. La palabra es la misma, pero tiene implicaciones distintas. La palabra fe habla de un don de Dios, un fruto del Espíritu, la predicación del Evangelio o la fe del hombre. Estos cuatro, la palabra es la misma, pero en cada contexto distinto tiene un significado ajustado a su propio contexto, obviamente. Con lo mismo pasa con la palabra persona, no existe o voluntad. La palabra voluntad no es una palabra transversal, tiene diferentes acepciones e implicaciones. Y que ninguna genera conflicto con la otra. Y en ninguno de los conceptos genera ni politeísmo, ni triteísmo, ni ninguno de estos chistes. Porque la persona cuando le pregunta, bueno, define triteísmo. Tres dioses, ok, tres dioses diferentes, bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Son coeternos, coiguales de una misma esencia? En el politeísmo no, eso no existe. Es algo específico y algo exclusivo de la Trinidad. O una
como algunos le llaman triunidad, trideidad, semántica. Pero si queremos expresarnos bíblicamente, en Génesis 1.26 y Génesis 1.1, en el hebreo siempre es plural. Aunque la representación de ese Dios plural es uno solo. Es uno solo. Entonces, Jehová, manifestado en el Antiguo Testamento, se manifestaba siempre como Jehová. Por ejemplo, ¿a quién llamó Israel padre? Antes de la revelación del Logos, ¿a quién llamó padre? A Jehová. A uno de los seres específicos de Jehová, no. A Jehová todo completo, por lo tanto, Israel, Jehová, ya sea en el Espíritu Santo, o en el Logos mismo, o en el mismo Padre que se nos revela, cualquiera de los tres para Israel era Jehová, porque ellos no tenían la menor idea a qué se estaban refiriendo. Pero ya hoy, en el periodo de la redención, en el periodo del rescate de la humanidad, sin duda tenemos una clara distinción entre uno y otro. Alguno podría decir, bueno, escuchas como unicitario. No, lo que pasa es que todavía tienes conflicto con tu Trinidad. Alguno puede decir, bueno, me explicaste a Cristo como un arriano. No, aún tienes problemas con tu Trinidad. Alguno me podría decir, bueno, estás siendo un trinitario semántico. No tienes conflictos con la unicidad todavía. La unicidad hay varias cosas que pulir. Alguno dice, bueno, parece que ahora eres arriano, me puede decir un arriano. No, no escuchaste nada. No escuchaste nada. Amados, si seguimos creyendo a lo que Hipona y Atanasio, 4 siglos después, en el mayor periodo de confusión, nos han planteado una idea. Esta idea ha sido arrastrada por todo el Imperio Católico, el Imperio Romano, el periodo de la Reforma, y se han repetido a pie juntilla lo que ellos dijeron, sin tapujos, o sea, sin corregir nada, como literalmente como si fueran el mismo Pablo, el mismo Pedro, Juan. No, eso no se toca. No, eso no se manosea, eso no se replantea. ¿Pero quién dice eso? Que alguien me muestre con la Biblia que yo no tenga autoridad para revisar si lo que se dijo coincide con la Biblia. Al menos que sea dogmático y pertenezca a una religión, bien por ti. Respeto tu idea, aunque es incoherente, porque no puede estar sujeto a credos, no puede estar sujeto a concilios y decir que la Biblia es tu máxima autoridad. Ahí hay una contradicción. No puede ser la Biblia tu máxima autoridad y estar repitiendo concilios, sínodos y demás. Fuera del concilio de Jerusalén, por supuesto. O sea, hay una contradicción. O dices ser alguien que es bíblico y revisas todo lo que se ha dicho. O sea, esto te tiene que llevar a replantear tu religión, tu denominación, tu iglesia. Porque, hermano, los hombres somos falibles. Y si yo expongo esto, revísalo, plantéalo, chárlalo, dialógalo. Pero los dogmas tienen errores. Y estos dos personajes, sobre todo Hipona, Westminster, ahí hay otro, Westminster, excelente. Hipona, sobre todo Hipona, la hipóstasis de Hipona viene de Platón. ¡De Platón! Atanasio estaba sujeto a Hipona. Estridón, que hace la Septuaginta, la Vulgata Latina, Estridón estaba sujeto a Hipona. Este personaje, San Agustín de Hipona, tiene mucho poder político y religioso. Ahora, ¿todo lo que dijo Hipona está mal? No. Estoy hablando de lo que dijeron que estaba bien, porque la refutación a Arrio fue un desastre. O sea, Atanasio y Hipona no refutaron a Arrio. Es más, le dieron un pie al arrianismo. Te voy a explicar. Si tú eres un trinitario tradicional, la teología de la Trinidad tradicional es la cual se toma hoy en la actualidad el arrianismo, que son los testigos de Jehová, para atacarte. Porque si tú tienes un logos engendrado en la eternidad, lo engendrado empieza a existir desde su engendramiento y no puede ser eterno. Eso es incoherente. O sea, es simple lógica, es incoherente. Ya con eso le das un dedo para arriba al arrianismo actual. Disculpen, el tradicional. Error. En este momento no he hablado de la unicidad, pero en algún momento hablaré de la unicidad, de los errores de la unicidad. El arrianismo es un sinsentido, porque el arrianismo todo lo que ve es la encarnación del Logos y se cierra la vista, como un burro, sí, como un burro ve solamente los evangelios, al Cristo encarnado, al Logos encarnado.
Abra los ojos, quítese sus anteojeras de testigo de Jehová o de arriano y vea la Biblia en su contexto. Si usted sigue repitiendo a pie y juntilla lo que dijo Atanasio, lo que dijo Hipona hasta el día de hoy, como si fuesen el apóstol Pablo, discúlpeme, pero usted no puede decir que la Biblia es su máxima autoridad. Porque todo puede ser puesto y todo puede ser juzgado, todo puede ser criticado y todo puede ser replanteado. Ah, pero mi iglesia lo enseña así. Bueno, su iglesia si lo enseña así, bárbaro. Pero la iglesia de Cristo es una sola y su fundamento es la palabra de Dios. Todo debe coincidir con el documento bíblico. No filosofando del documento bíblico. Porque ya sabemos lo que se hace con Biblia en mano. Saludos, bendiciones. Voy a poner los auriculares, si no, no te voy a escuchar. Hola, varón, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? Da un minuto que voy a volver a conectar esto porque no te escucho por donde tendría que escucharte. Dame un segundo. Okay. Dame un segundo a ver si habla otra vez, a ver. Habla otra vez. Hoy se oye. Para un poco, que lo voy a volver a desconectar y lo voy a volver a conectar por acá. Lo que pasa es que tiene por acá y no por el... Y hoy sí, no, hoy se oye, hoy se escucha. para un poco, a ver, voy a volver a conectarlo esto. A ver ahora. Y hoy se escucha. Otra vez. Hoy sí, Dale, hoy sí, hoy sí, hoy sí. A ver, dale. Hoy se oye. Hoy se oye. Para un poco. Para tengo que hacerlo. Lo tome. Dale otra vez. Hoy sí, hoy sí. No, me sigue saliendo por allá, 2 minutos. Dale otra vez. Hoy sí. No, te va a escuchar en estéreo. Lo que puedes hacer es desconectar. Sí, se lo estoy conectando y desconectando. A ver si se escucha o no. A ver, 1 minuto. No, o sea, quitar quitar la consola que tenés ahí. No tiene consola. Sí, lo que pasa es que se tiene que desconectarse y mandar por ahí y cargármelo. Para que no se me descargue el teléfono. Lo que pasa es que tengo un aparatito el teléfono mientras te voy escuchando. A ver, dale otra vez ahí. Sí. ¿Hoy se escucha? Yo estoy bien, tengo buena la señal. Sí, pero te va a escuchar doble. La gente te va a escuchar doble cuando... A ver, dale. Hoy sí. A ver, dale otra vez. Ya se escucha un poco, bien. Ya hoy sí, ¿verdad? Ok, dale, mira, lo voy a desconectar un rato y después trato de hacer la conexión otra vez, dale. Adelante. Bueno, hablaste de logos. ¿Qué significa el logos? No, el logo no significa nada, el logo es un sujeto, el nombre de alguien. ¿Cuál es tu nombre? Alexis. Bueno, Alexis, ¿qué significa Alexis? ¿Qué significa Alexis? Alguien, una persona. ¿Cómo? Claro, pero yo no puedo colocar por ejemplo, digamos, Alexis entró al live de Rodrigo. Digamos que Alexis significa la energía cósmica, un ejemplo. Okay. Yo no puedo escribir eso, decir y traducirlo a otro idioma, decir la energía cósmica entró al live de Rodrigo. Porque eso significaría que alguien que lo lea posterior, Alexis deja de ser un sujeto y pasa a ser una especie de energía rara y no un sujeto, a lo que podríamos llamar un individuo o un ser. Entonces, en Juan 1.1, el logos no se traduce. El logos se translitera y se interpreta como logos, porque el logos es el nombre del sujeto en la oración, en la estructura gramatical. ¿Se entiende? Correcto, entiendo. Pero yo he escuchado que dice el logo es una palabra, es la palabra. Pero si la palabra pero estás traduciendo. Ahí estás cometiendo un error. No, permiso. Dicen. Ah, ok. Dicen que logo es una palabra. Entonces, no, es un error. La palabra ya existía desde antes. Desde el principio existía la palabra. Claro, pero en primer lugar no se traduce. Es el logos. Lo que tenemos que leer es como estaba en griego. En el principio era el logos. Y el logos es el nombre revelado del sujeto que está en el versículo 1, siendo Dios al lado de Dios. ¿Se entiende?
Correcto. Entiendo. Pero cuando dice principio, ¿no? ¿Será que la traducción sería un poco complicada o será que la gente lo complica diferentemente? Porque dice, desde antes, o sea, el Logos era Dios. Cuando dice el Logos era Dios, ¿qué quiere decir asunto la gente asunto de eso? Lo que tú lees, que el Logos es Dios. Exactamente, correcto. Correcto. Entonces, mira, si tuviésemos que traducir Juan 1.1 como una traducción fiel a lo que dijo Juan, eso de hecho lo tengo subido, de hecho hice un trabajo de traducción de Juan 1.1 al verso 3 con una inteligencia artificial. Tú sabes que la inteligencia artificial son modelos de lenguaje. Correcto. Bien. Si hay algo que sabe más el lenguaje que nosotros, es las inteligencias que son modelos de lenguaje. Entonces, cuando le coloco el texto griego a la IA, que es GPT-4, la versión paga, me lo traduce de manera tradicional en base a la filosofía del logos, que es la traducción palabra o la traducción verbo. Y le doy el primer input, el primer prompt. Le coloco, respeta las reglas gramaticales para traducir entendiendo las estructuras gramaticales del sujeto. Realizó la traducción y me traduce así. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con este concepto de Logos, primero, nos corremos de la mala traducción de palabra, porque palabra ya pasa de ser un sujeto a un sustantivo. Exacto. Y lo otro que lo traduce el contemporáneo de estos dos, que es Stridon, San Jerónimo de Stridon, él filosofa de la cultura griega y dice, él traduce el concepto en su mente, el concepto de palabra, la palabra de Dios, entonces es la acción de Dios. Y de ahí, de la acción de Dios, sale el verbatum, que es el verbo. Él traduce como verbo, Stridon, desde una filosofía griega, desde la palabra griega. Pero una cosa es que el escritor Juan utilice palabras griegas, pero Juan no nos está revelando cultura griega, ni nos está revelando filosofía griega. Nos está revelando las cosas del cielo con palabras griegas. No para entender a los griegos, sino para entender las cosas divinas. Por lo tanto, en el concepto divino, para Juan, el Logos es un sujeto. Y lo que tajantemente deja claro el griego es el verso 3. El verso 3 de Juan 1 utiliza el pronombre personal él. Si para Juan el sujeto revelado en el verso 1 no fuese un ser, no utilizaría el pronombre él, sino utilizaría un artículo, que los artículos se utilizan para cuando ocupan los sustantivos, como palabra, por ejemplo. Pero utilizar un pronombre personal, y es yo, tú, él, la tercera persona del singular, nos revela que Juan 1.1, el Logos, es un sujeto. Entonces, por eso la traducción correcta, que no existe ninguna en español, que traduzca así, que yo conozca, repito, que yo conozca, y conozco bastantes, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios, este en el principio con Dios, todas las cosas por él, el Logos, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así se debería traducir Juan 1.1, 2 y 3. Sí, varón. Mira lo interesante. Quiero que me expliques asunto de Juan C. Sí. 1.13. Y Okay. ellos nacen de nuevo, no mediante a un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces Correcto. La palabra se hizo, oí bien, entonces la palabra se hizo El Logos. hombre y vino a vivir El entre Logos. nosotros estando lleno de amor. Okay. Pero no te olvides, Logos, no palabra, Logos. En el verso 14, de los cuales no son engendrados, porque tenés que ir el verso 3, el verso 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. No está hablando del Logos, está hablando de las personas que creen. Le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, de los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne, sino voluntad de varón ni de Dios. El verso 14 vuelve a hablar del Logos. El 12 y el 13 hablan de los que reciben al Logos.
y cree en el Logos. El 14 vuelve a retomar el texto al Logos y dice: aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito, producto que es el único nacido, prototokos en griego, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Correctamente, correctamente. Pero Bien. hay algo interesante que muchos dicen, bueno, Sí. la palabra de Jesús, el logo es Jesús a través de las palabras. Pero ahora, ¿qué podemos decir? No, pero no, mira, no traspoles ideas de las traducciones. Si Correcto, tú hablas de Jesús, te refieres al Logos antes de encarnarse y después de encarnarse a Jesús. Pero ahí te sobra una frase, que es la frase palabra. ¿Está de más? O la frase verbo está de más. Es Logos y es Jesús, nada más. exacto, son dos cosas distintas, ¿no? No, es la misma, es el mismo sujeto, pero en periodos distintos. Ok, Antes correcto. de encarnarse y después de encarnarse. Exactamente. Ahora, Bien. el punto es, ahí donde quiero yo llegar, Sí. cuando a Moisés se le fue entregado todos los específicos de la ley, según lo que venía al pueblo de Israel, ¿será que solo para esa nación era el lenguaje, asunto de la palabra, de la ley o a través de las naciones? No te entiendo el punto. El punto es, si la ley era solo para el pueblo de Israel o era para las naciones. ¿Cuál ley? ¿La de la conciencia o la ley escrita? Las dos. La de la conciencia es universal. Aplica a todos los seres creados por Dios, Correcto. humanos. Mientras la escrita fue destinada y dada específicamente al pueblo de Israel. Esto lo aborda el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a Romano, entre el verso 11 y el verso 16. Exactamente. Y tú y yo como gentil puedo tener Correcto. la misma esperanza que, que tienen los judíos a través de la ley. Sí, porque el pacto, aunque no fue hecho para los gentiles, nosotros nos adherimos al pacto por causa de que hubo una profecía, dos profecías antes de la profecía del pacto. La profecía que tú haces alusión es la profecía de Jeremías 31:31, si no me equivoco, ¿no? Correcto. La profecía 31 tiene dos profecías que le anteceden. La primera profecía, en orden cronológico, es la profecía de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa Correcto. profecía Esa profecía es es una. correcto, esa es una. Pero después tenemos otra profecía antes de la profecía del pacto de Jeremías 31:31. Este es Deuteronomio, quiero que lo tomes. Deuteronomio, capítulo 32, verso 21. ¿Lo tienes por ahí? Deuteronomio. Capítulo 32, verso 21. Esta es la segunda profecía antes de la profecía de Jeremías 31:31. ¿La tienes? Ya lo tengo, ya lo tengo. Bien. Deuteronomio 32:21. 32:21. Ok. Correcto. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Pregunta al texto 21. ¿A quién se le dijo esta profecía? Respuesta: a las 13 tribus de Israel. A las 12 tribus terrenales más la tribu sacerdotal. Hay 13 tribus destinatarias de esta profecía. ¿Quiénes tienen que ser provocados a celos? Las 12 tribus físicas más la tribu espiritual o la tribu sacerdotal. Estas 13 tribus son movidas a celo por nosotros. Nosotros entramos en esa profecía. Nosotros, Dios los movió a celo con nosotros antes de la redención de ellos. Pablo lo explica en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Porque después que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces cuando se acabe el periodo de provocación a celos, entonces después Israel será salvo y ellos se cerrará el pacto de Jeremías 31:31. Eso es tiempo futuro. Sí, exactamente, muy bien. Mira, cuando dice también
Juan 10, Ujú. 6. Mira lo que dice Juan 10, 16, asunto de eso, lo que estamos hablando, que es muy interesante. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también las debo traer y oirán mi voz y hará un rebaño y un pastor. Las ovejas que vino Cristo fue por las tribus perdidas de las casas de Israel. Después, las otras ovejas mencionadas son las que menciona la profecía que recién leímos. De todo pueblo, nación y gentil, hacer pueblo para su nombre. Entonces, las ovejas, que son de otro redil, que no son de este redil, son las que faltan ingresar, que son los gentiles. Por eso, hay una profecía corriendo en Israel. La profecía de que, así como está escrito, para que no entiendan y se conviertan, y su corazón será endurecido, eso es una profecía que está corriendo en Cristo. Solamente es rescatado el remanente de Israel, pero cuando se acaba el periodo de esa profecía, es con la conversión del último gentil. El último gentil se convierte, se acaba la profecía de endurecimiento, ellos se corre el velo, son convertidos y todo Israel será salvo. O sea, las 13 tribus serán redimidas, salvadas y restauradas como Dios prometió a Israel. Muy bien, excelente, bíblica, muy bien. Es bueno cuando uno se entiende en las escrituras, ¿no? Cuando hay controversia entre otros y otros que traen unas diferentes posturas, es muy diferente. Amén, hermano. Gracias por subir. Le voy a dar lugar a Robert ahí que me estuvo pidiendo subir. Un abrazo, amigo. Bendiciones. Gracias, igualmente. Bendiciones, profesor Rodrigo. Apóstol Robert, ¿cómo está usted, mi amado hermano? Aquí bien, gracias a Dios, mi hermano. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. ¿Cómo está usted? Aquí bien, gracias a Dios. Tengo preguntas que hacerle acerca del tema que está tratando. Amén, hermano. Usted mencionó y dijo que en Génesis capítulo 1 debería decir, en el principio crearon los dioses los cielos y la tierra. ¿Usted dijo eso? En el hebreo, Elohim es plural. El nombre del sujeto es Ajá, plural. ok. El nombre del sujeto es plural, Elohim. En base al hebreo, se leen los verbos en singular o en plural de acuerdo al sujeto representado. Por ejemplo, si en una oración gramatical, el verbo está condicionado al sujeto. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero también tenemos nombres. Pedro, Jorge, Carlos, Juanita. El problema es que Elohim, utilizado en el verso 1, es plural siempre. Pero se interpreta como plural o singular de acuerdo al contexto. Entonces, al ser Elohim de esencia plural, debería leerse, o se lee, mejor dicho, en el hebreo, en el principio crearon dioses los cielos y la tierra. Así se lee. En la traducción, en la mayor parte de traducciones fuera del pueblo hebreo, todo esto se traduce al singular. La pregunta es ¿por qué? La primera traducción de la Biblia, hermano Robert, es la traducción de la Septuaginta. Sí. Los hebreos, había algo que ellos no querían, que el Dios de Israel fuese comparado o contrastado o asimilado como algo parecido al Dios pagano, o a los dioses paganos. Entonces, una de las primeras cosas que hicieron los hebreos, y la evidencia de esto es la Septuaginta, cuando se traduce la Septuaginta en Génesis 1.1, se cambia el sentido plural del hebreo a un sentido singular, para que se perciba más Dios como uno solo, ya de la perspectiva de Had, que es en sí se traduce como una palabra singular, pero que representa pluralidades, para no ser contraído por una filosofía griega. Entonces, no solo se le quita eso a la Tanaj, sino que también se le quita los antropomorfismos. Aquellos aspectos donde Dios se revela como aspectos de hombres o aspectos humanos, manos, pies, ojos, se empiezan a mutilar arbitrariamente, justamente para que los griegos no pensaran que el Dios de Israel fuese un Dios parecido a los dioses paganos. Entonces, en la primera traducción del hebreo a otro idioma, que ocurre en el periodo de la Biblioteca Ptolomeica, se traduce esto en singular como muy parecido a como lo tenemos acá en Génesis 1.1 en el español, hermano. Ok. Léame, profesor, Sí. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Éxodo 7.1, correcto. Sí. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he construido Dios, Faraón, Elohim, y tu hermano y Aarón serán
tu profeta, correcto. Ahí utiliza la misma palabra de Dios Exacto. que utiliza en el Exacto, la Génesis. misma. Y La está misma, hablando correcto. y se refiere a un solo hombre. Está hablando en correcto. singular, no en plural. Entonces, ¿cómo le Correcto. puedo aplicar aquí singular y en el Génesis capítulo 1 le voy a aplicar yo plural? Porque Claro, dice la lo que palabra pasa. y Sí, creó, te escucho. está hablando en singular y aquí está hablando en Moisés y dijo a Moisés, está hablando a una persona, porque no son Correcto. varios Moisés, es un solo Moisés. Y lo dice, he contigo como Dios para Faraón. Y Correcto. utiliza la misma palabra. Ok, le respondo. En primer Ok. lugar, claramente usted usa la misma palabra. Yo al principio, cuando le respondí, Elohim en diferentes contextos se utiliza para plurales y singulares. Lo que debemos determinar es si hay algún uso de Elohim para algún ser humano, y aclaro, para algún ser humano en un sentido plural. Imposible, porque no existen Roberts, existe solo un Robert. No existen Rodrigos, existe un solo Rodrigo. Entonces, en el concepto humano, siempre el ser humano es un solo individuo. En el concepto de ángeles, los malak, que incluso algunas versiones se traducen como Elohim, siempre son un solo individuo. Todos los seres creados son un solo ser. No son seres en esencia plural, como que tuviesen, al menos que alguien fuese medio esquizofrénico, por supuesto, alguna cuestión así, ¿no? Que no son dos seres, sino que es un trastorno de la psiquis, que su mente está partida en varias fracciones, o en su peor caso tiene demonios, otras entidades espirituales. Entonces, fuera de Dios, fuera del concepto de Dios, todos los conceptos de Elohim siempre tienen un sentido singular, al menos que se hable de ángeles y se puede utilizar como un sentido de dioses, varios dioses. Por ejemplo, hay algunos pasajes donde dice, he aquí Dios se acercó a la comunidad de los dioses, la comunidad de los Elohim, y ahí se está hablando en un sentido de Elohim y tiene un sentido plural, porque el contexto se está hablando de varios sujetos, que es la tribu de Israel en el periodo de los jueces, donde ellos hacían juicios. Lo que tenemos que definir, hermano Robert, no es el uso de Elohim por un contraste humano. O sea, la comparación sería equivocada. Lo que tenemos que ver es toda la revelación de Dios dentro del documento bíblico, si Dios es un solo sujeto o Dios es un más de un sujeto, desde el término Elohim. Y es ahí donde tenemos la eterna discusión, o mejor dicho, la externa exposición de los versículos que sí dan a entender que Dios es más de un solo ser. Génesis 1.26, Génesis capítulo 3, verso 32, Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 20, los textos donde Jehová manda a Jehová, Génesis 18, y etcétera. O sea, todas estas manifestaciones que tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Génesis 1.1 se entiende plural? No es por el contraste de un ser humano, sino es por la revelación de todo el documento bíblico, cómo Jehová se manifiesta a sí mismo, si es un solo sujeto o es más de un sujeto, partiendo de Génesis 1.26. Entonces, Génesis 1.26 nosotros nos sorprendemos, y solo nosotros nos sorprendemos, que en el verso 26, siguiendo todo singular, pase a plural. Pero para el hebreo no hay ninguna sorpresa, porque su concepción del hebreo antiguo, no el hebreo moderno, esto era plural siempre. Y la primera vez que vimos el traspaso de esa pluralidad a un singular fue la traducción de los 70. Es por eso, hermano Robert. Ok. Bueno, mi otra pregunta es la siguiente. Hermano, usted, bueno, estoy de acuerdo en no utilizar la palabra persona cuando se refieren a la Trinidad. Yo siempre he estado en contra de eso porque se refiere, y estoy muy de acuerdo con lo que dice en ser. Ok. Correcto. Entonces, usted dijo de que en la Trinidad hay tres seres coiguales, coexistentes, de la misma sustancia. Cuando usted dice eso, usted está hablando está diciendo de que los tres son iguales. Cuando dice que son coiguales, son iguales los tres. En la eternidad, correcto. En la eternidad. Okay. Correcto. Ahora viene mi pregunta, porque usted leyó Santiago capítulo 1, versículo 17, y dijo de que el único que no cambia es Dios Padre.
Y entonces si El que no usted cambió, utiliza el que no ha cambiado. El que único no que ha ha cambiado es el que no Padre. ha cambiado es el único, es el Dios Padre. Pero utiliza Correcto. usted, por eso le hice la pregunta, porque si me está diciendo que son coiguales tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad, pero vino el Hijo y existió después, se hizo carne y ahí ya cambió, entonces usted dijo de que el único que no cambia es Dios Padre y el Hijo sí, por lo que se hizo carne, se hizo hombre y todo lo que usted enseñó. Pero está Correcto. diciendo de que son coiguales. Entonces, si es Claro, igual al Padre, no debería haber cambiado tampoco, porque son claro, coiguales los tres. claro, pero quiero que acote las palabras lo que dije. Yo no establecí hoy un logos coigual al Padre. Yo dije que el logos era coigual al Padre hasta el despojo. O sea, todo eso tiene sentido hasta Filipenses capítulo 2, versos 5, 6 y 7. O sea, Sí, yo lo leo. antes de hacerse hombre. Entonces, yo no puedo, que es una de las contradicciones de la Trinidad, yo no puedo afirmar que el logos hoy, bíblicamente no, que el logos se mantenga en una coigualdad al Padre. Eso ya no existe. Eso ya fue. Entonces, y la pregunta es ¿por qué? Porque el que viene a redimir, que es Jehová hecho hombre, es el logos. El logos es el que viene a ser traspasado, no el Padre, porque el Sí. logos es, es Jehová cuando nos dijo, Jehová, yo mismo seré. Entonces, hay algunos pasajes, muy pocos pasajes del Antiguo Testamento, donde podemos discriminar que Jehová no es el Padre que se nos ha revelado en el periodo de la encarnación, o el periodo del Logos hecho carne, pero yo no dije, ni digo, ni puedo decir por la Biblia, que el Logos hoy, después del vientre de María hacia adelante, siga siendo coigual, no incluso hasta la resurrección, aunque tal vez en grado de divinidad sea igual, incluso el Logos que viene a reinar aún en su periodo de reinado, igual el Logos sigue estando sujeto al Padre. Eso no va a cambiar, producto de la redención, a excepción de un versículo rarísimo del capítulo 15 de Corintios. Se lo comparto, hermano, porque esto es un versículo que no lo entiendo, y creo que nadie puede decir que lo entiendo. Es Corintios capítulo 15, creo que en el verso 24. Luego el 15, fin, 15-24, dice, luego el sí. fin, cuando llegue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo será destruido, que es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies, y cuando dice, todas las cosas han sido sujetas a Él, Cristo, claramente exceptúa aquel que Él sujetó todas las cosas. El Padre está exceptuado de esa sujeción. Porque luego, el verso 28, porque luego que todas las cosas le estén sujetas al Logos, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, al Padre. El Hijo se sujeta al Padre. A Él todas las cosas, para que Dios sea en todos en todos. Ese verso 28, no tengo ni la menor idea a qué se refiere eso en el futuro. Todo lo que le pueda decir son meras hipótesis de este mortal imperfecto. Todo lo que le pueda decir, probablemente llegaremos en un proceso eterno donde se recuperará esa coigualdad después de la redención. Probablemente sí, no lo sé. Probablemente no, hay algo que nos falta. Pero cuando yo le hablaba de coigualdad, coeternidad, sin principio, me refería hasta antes del vientre de María, mi hermano Robert. Entonces, aquí aplica, en este texto que usted acaba de leer, aquí aplica lo que dice el apóstol Pablo, que en parte conocemos y en parte sabemos. Sí, Pero sí, cuando sin duda, hermano. entonces, ok. Sí, hermano, Y sin para duda. No, terminar, es imposible, mire, hermano. Es sí, imposible resolver ese versículo con lo que se nos ha revelado. Es imposible. humanamente. No, imposible. Tenemos que esperar hasta que lleguemos a ese periodo, y ahí podremos sentarnos a tomar un buen mate en el cielo. No sé si nos permitirán tomar mate, o un cafecito rico, no lo sé. Y allá hablaremos de eso. Hermano, ¿se acuerda cuando pensamos este versículo? Se refería a esto. Amén. Y Gloria espero a que Dios. sea así, hermano. Gloria a Dios primero y estemos en ese día. Y Amén, finalizo con eso porque esta era mi primera pregunta, pero como claro, le escuché todo su like y entonces abarqué otras preguntas. Y con esto me retiro para darle oportunidad a otros hermanos que quieran subir. Dice Juan 4 en
donde dice que Dios es espíritu. ¿Estamos claros? En Juan 4:24. Ok, sí, correcto. Juan 4:24. Esa es la naturaleza de Dios, que Dios es espíritu. Sí, correcto. Ok. ¿Qué naturaleza tenía el Logos antes de manifestarse en carne? No puede haber naturaleza que no sea espíritu. O sea, esencia, Ya no hay, o sea, naturaleza. no serían dos espíritus, ya serían tres: espíritu de Dios, No, porque espíritu del Hijo y no, Espíritu Santo. no, lo que pasa es cuando decimos cuál es la naturaleza humana. Cuando hablamos de naturaleza, su naturaleza y mi naturaleza es la misma. No hablamos de 3 o 4 naturalezas humanas, hablamos de una sola naturaleza humana. Pero hablamos de un Robert distinto a Rodrigo, pero que Ajá. tenemos una misma naturaleza. O sea, hablamos de una sola naturaleza. No hablamos de que Robert es de una naturaleza humana distinta y hay 3 naturalezas. No hay 3 naturalezas. O Entonces, tres razas humanas. No hay 3 razas humanas, hay una sola raza humana. Entonces, hay un antes solo de... concepto de espíritu, aunque Dios en ser, ya sea el Padre, Hijo, Espíritu Santo, o Logos, Dios y el Espíritu Santo, en esencia los 3 son espíritu. Ahora, no hay que traspolar el concepto, que es lo mismo que pasa con el concepto de voluntad. No hay que traspolar el concepto de voluntad al concepto de voluntad plenaria como el proceso de redención. Y no es lo mismo hablar de que Él en esencia es espíritu, su esencia, a decir que los 3 son de un mismo espíritu. Es como ser un sentido reduccionista, decir que son lo mismo, ¿no? No. Sería raro o complicado traspolar un concepto de naturaleza a un concepto de sujeto, ¿se entiende? Usted sabe de que para Dios nada es imposible, ¿verdad? Y eso lo sabemos, Sí, ¿verdad? pero Nada es imposible. esa ¿Qué frase tan imposible? se podría manosear tanto, mi hermano Robert. Por eso, porque para Dios no hay nada Sí, imposible. O sea, sí. hay cosas que han sucedido que nos quedamos sorprendidos de las cosas que suceden, porque Mire, nuestra mente humana es limitada correcto. y Mire, hermano Robert. esa Mire, mente de Dios. le voy a ser honesto. Le voy a ser Sí. honesto, hermano Robert. La explicación de la unicidad, de decir que para Dios no hay nada imposible, es muy parecida a la explicación de la Trinidad de cosas difíciles de entender, ¿no? Bueno, hay cosas muy difíciles de explicar que no están a la humanidad del hombre. No, yo Yo me le gusta digo, ser me gusta ser más honesto al texto. yo le digo esto porque ¿por qué sería tan difícil al Trinitario pensar de que Dios, con su poder, engendró un hijo, nació un hijo de él, y que él habitó en ese hijo, como dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que Dios no deja de ser Dios y ponerlo separado como 3 seres diferentes? A eso Mire, me hermano, pregunto yo creo que la unicidad y la Trinidad, fuera el arrianismo es un desastre. Los dos tratan de sí, explicar, claro que sí, hermano. la unicidad y la Trinidad tratan de explicar honestamente a Dios. Pero la pregunta es ¿hasta qué punto somos honestos? ¿Hasta qué punto somos honestos y escuchamos y entendemos lo que dice? Le voy a decir básicamente por qué pude resolver la Trinidad. Yo considero que la Trinidad la resolví. Pero ¿sabe cuándo la resolví, hermano? Cuando escuché la unicidad y cuando escuché los arrianos y cuando asumí aquellos planteamientos que son complejos. Cuando asumí aquellos planteamientos de la vereda de enfrente que me confrontaban como trinitario tradicional, digo, acá hay cosas que hay que cambiar, hay que investigar y hay que replantearlas. Así de sencillo. Entonces, creo que el camino, el trinitario, mire, el trinitario tradicional no espere que lo entienda, hermano. No espere que el trinitario tradicional a usted lo entienda. El arriano es un descabellamiento. Pero usted como unicitario tradicional, honestamente le digo, va a tener muchos problemas con el texto bíblico a cosas muy claras que la dice. Yo le invito como el Trinitario.
como el trinitario, sin duda. El tradicional, sin duda, va a tener muchos problemas. Yo esos problemas no los tengo. Yo no tengo esos problemas porque para mí el texto es más sencillo, es más claro. Pero yo creo que el unicitario debe dar un paso hacia la Trinidad y el trinitario debe dar un paso a la unicidad. En esa bifurcación me voy a encontrar yo esperándolo a todos. Bueno, hermano, Sí, que bendiga su vida. me gusta, Sí, adelante. me gusta cómo usted explica la Trinidad. Es muy diferente a lo tradicional que se ha enseñado a lo largo de la historia de la iglesia. Lo explica diferente, aunque claro, ¿verdad? Yo Sí, ahí sí ya. Así que pues bendiciones y muchas gracias por permitirme subir, hermano Rodrigo. Para servir, amado hermano. Dios bendiga su vida y bueno. Gracias. Yo sé algo sí quiero afirmar delante de todos los que están presentes. La Trinidad y la unicidad no son doctrinas salvíficas, pero el arrianismo es una doctrina de condenación. Así es, hermano. Muy de acuerdo, Amén. completamente. A ver, hermano, vino mi esposa, tengo que ir a comer. El casado debe ocuparse de las cosas del mundo. Voy a subir ahí algunos que estaban ahí en los pendientes. Solamente para que salude, de un poco de comentario y me voy desconectando, hermano. Porque no solo de pan vivía el hombre, sino de todo. Bueno, no. De pan vivimos, corrijo. No solo de pan vivir el hombre, pero de pan vivimos. Así que bueno. Adelante, hermano. Adelante. En el Rodrigo, ¿cómo punto estás? del amor. Saludos, bendiciones. Leonardo por acá. Saludos, Leo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, en realidad quería saludarte porque ayer te escuché en otro live donde estaban hablando puras pavadas, como dicen en Argentina. Brannan, William Brannan. Y, Señor. claro, y estaba escuchando el live y en mi mente decía, ¿y quién les va a parar el carro a estos locos? Y me meto al live y estaba todo y dije, gloria al Señor, Rodrigo tiene que hacer eso. Y estoy sentado en mi mano y te pones a hablar y gloria al Señor. Hermano, es una fiebre que hay por hablar, por Sí. agarrar textos fuera de contexto, hermano, es una fiebre a nivel mundial lo que está pasando. La apostasía, pero está en su pleno máximo, hermano. Así que Amén. quiero Full máquina. bendecirte porque yo también hago lo mismo, pero de otra manera, Amén, predicando hermano. la escritura, interpretando Amén, la hermano. escritura como debe ser. Así que bendiciones, por hermano. Si alguna vez Gracias, quieres hermano, para hablar servir. temas profundos, me avisan nomás y coordinamos algo. Amén, hermano. Un abrazo para Amén. todos. Igualmente, chao, Nos bendiciones. vemos esta noche. Voy a dar discipulados. Esta noche continuamos con el discipulado. Un abrazo, bendiciones para todos. Chau, chau. Chao, chao.